Y este año recién nacido, este año que acaba de comenzar, una muy querida agrupación, y así lo digo por haber dado en ella mis primeros pasos de capirote no hace mucho, allá por año 1963, cuando el Santísimo Descendimiento, mi agrupación, procesionaba a esa mujer que enjugó su rostro con la cruz al hombro. Por la calle de la amargura va caminando Jesús con dolorida hermosura. La Santa Mujer Verónica secó su sudor, lienzo de dolor, huella indeleble de nuestra Semana Santa, Semana de Pasión. Repito, la Verónica y Santa Faz de Cristo celebra un singular acontecimiento, sus bodas de platino, su 75 aniversario. Ahí en nada, 75 años de historia dan para mucho, incluidas algunas lluvias que, aunque por aquí todos sabemos que llueve poco, la mayoría de las veces lo hace o cuando juega el Cartagena o generalmente al son de algún tambor, quizá más marrajo que californio, de ello doy fe, o quizá en cualquier madrugada de Viernes Santo, día señalado para su desfile pasional. Y dicho esto, este primer acto conmemorativo que va a celebrar la entrañable agrupación, en este primer acto tenemos a un ponente de lujo, un ponente de Champions, valga el símil futbolístico, ponente, repito, sobradamente conocido por todos ustedes y que gustosamente, a instancias de la actual presidenta de la misma, doña Caridad Conesa Carrique, nos dirigirá hoy la palabra y al cual, haciéndome eco de unas hermosas palabras de nuestro querido amigo cartagenero, procesionista y padre de grandes cofrades como es don Pedro Berruezo Pérez, en esa lucha constante que uno siempre tiene con la cuartilla en blanco, hoy sustituida por los avances tecnológicos, le diré que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y esos son muy buenos, pero hay otros que luchan toda una vida y esos son, como tú eres, Ginés, imprescindible para cualquier importante evento que celebra nuestra querida cofradía, en definitiva, que celebra nuestra querida Cartagena. Pero eso sí, Ginés, siempre dentro de un orden y que nuestra salud y nuestro Padre Jesús Nazareno, tu Cristo de Medinaceli, nos lo permita, por lo que deberemos dar gracias a él. Don Ginés Fernández Garrido nace hace pocos años, a la vista está, estudia en Carmelitas, Hermanos Maristas, Instituto Isaac Peral, licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, interventor de la Jurisdicción Central de la Armada, jefe de la Unidad de Asuntos Económicos y Presupuestarios de la Universidad Politécnica de Cartagena, coronel interventor de la Subdirección General de Intervención, coronel segundo jefe, intervención central en el Cuartel General del Ejército del Aire, Madrid, actualmente en situación de reserva, yo creo que por eso nos aprovechamos tanto de él en el Cuerpo Militar de Intervención. Y como datos cofrades, que resumo evidentemente, pertenece, siendo fundador, a la agrupación del Cristo de los Estudiantes, conciliario y posteriormente comisario general, vicesecretario general de la Cofradía Marraja, cronista oficial de la misma, pertenece a la Junta de Gobierno del Real y Santo Hospital de Caridad, actualmente tesorero del mismo, hermano mayor de la Cofradía Virgen de la Caridad Cartageneros en Madrid, efectúa pregones, yo creo que 1000, entre otros, Cruz de Mayo Marraja, Cristo del Socorro, 75 aniversario del ósculo, exaltación de Santiago Apóstol, Cartageneros ausentes, ultílogo a la agrupación del Descendimiento y Primera Caída, San Ginés de la Jara, en alumbres en la Cofradía Virgen de la Caridad, siendo todos importantes como son, creo que el que más, el de su Semana Santa cartagenera, donde nos dio una entrañable lección de cartagenerismo más puro, emocionándonos a todos cuanto tuvimos el placer de escucharle. Mantenedor de los Juegos Florales en Santa Lucía, interviene en numerosísimas ponencias en toda la provincia, donde es muy querido y apreciado. Puedo decirle sin temor a equivocarme
que no hay revista y publicación de nuestra Semana Santa que se le resista. Marrajas, California, Resucitado y Cristo del Socorro, porque honradamente creo, ha participado en todas y son muchísimas las que se publican hoy día dado el carácter internacional de nuestros 9 días pasionales. Les puedo garantizar que todo este currículum es aproximadamente la 10ª parte de todo. De ahí la importancia de nuestro ponente esta noche, cuya personalidad y humildad que en él se realzan es lo que le da una categoría extraordinaria como persona. Con todos ustedes, don Ginés Fernández Garrido, con reflexiones sobre el paño de la Verónica. Dar las gracias a Cari, la presidenta de la agrupación de la Verónica, a la Junta Directiva, por haberme permitido ser, por así decirlo, el pistoletazo de salida de este magnífico, seguro magnífico y plagado de éxitos que va a ser la conmemoración del 75 aniversario fundacional de esta emblemática, querida, simpática y cariñosa para todos agrupación de la mujer Verónica. 75 años, Cari, queridas componentes de la agrupación, queridos cofrades, queridos amigos, es toda una vida prácticamente y estoy seguro que lo vais a hacer con una serie de actos maravillosos a lo largo de todo este año. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir con todos vosotros este ratico de sabor cofrade y procesionista en este aniversario tan formidable, tan histórico y tan emotivo de mi querida, entrañable agrupación de la Verónica de la Cofradía Marraja. ¿Y qué decir del presentador? ¿Qué decir de mi buen amigo Simón Ruiz Ferrer? Simonico, como yo le llamo. Compañero de fatigas en el Colegio de los Hermanos Maristas, como muy bien ha dicho, siempre el Colegio de los Hermanos Maristas de la Plaza San Agustín. Aquí también hay otros compañeros de la Plaza San Agustín y de los Hermanos Maristas. Y también compañero en el Estadio Cartago Nova con las aventuras y desventuras de nuestro querido FC. También coincidimos allí con nuestro actual hermano mayor, que también es otro de los sufridores de este FC de nuestros días. Pero bueno, yo creo que este año vamos a tener suerte y a lo mejor ascendemos. Pero solamente quiero deciros que muchísimas gracias, Simón, por tu presentación tan cariñosa, tan simpática, producto de la amistad de los muchos años que nos conocemos. Y muchas gracias, te reitero, Cari, y a la Junta Directiva por permitirme este ratico tan maravilloso en este inicio del 75 aniversario fundacional de la agrupación de la Verónica. Voy a hablar, como ustedes están viendo en la pantalla, sobre reflexiones ante el paño de la Verónica. Y a manera de introducción, pues voy a contarles que en breves fechas pues nos dispondremos a rememorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Sin lugar a dudas, el documento máximo de la cristiandad, del pensamiento religioso que informa la mejor civilización humana, pero también uno de los más aleccionadores documentos de la historia, desde el simple punto de vista humano, para conocer el movimiento dramático de ideas y pasiones que producen invariablemente las grandes catástrofes y las grandes injusticias. Todo está en su sitio, cumpliendo su monótono oficio histórico en la pasión de Cristo. Siempre hay una entrada triunfal antes de una crucifixión. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué? El Evangelio lo cuenta con sencillez. Los Evangelios, sobre todo los sinópticos, son unos relatos sencillos y rudos, con cierto tono aldeano y localista. Los personajes van saliendo en la narración evangélica sin biografía, sin antecedentes, más bien que descritos, señalados como algo familiar y conocido. La filiación, la naturaleza, el alias, bastan para distinguirlos. Se les nombra con el mismo tono doméstico y aldeano con que nombra hoy un campesino a sus vecinos o a sus compadres. Así, Simón, el que dicen Pedro, Santiago, el hijo de Zebedeo, Mateo, el publicano. Se está viendo en la sencillez de estas designaciones al personaje familiar que cada tarde o cada noche pasa por nuestras abarrotadas calles cuando, ya terminada la tarea, salimos a presenciar una procesión. Y en el relato evangélico también tienen cabida las santas mujeres, pero estas están señaladas, que no descritas.
Los evangelistas sí mencionan a la Santísima Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, María Salomé, María Cleofás, María Magdalena, pero también hay otras Marías borrosas, fondos de cuadro viejo, que solo en función de acompañamiento y comitiva aparecen en el Evangelio. Vamos ya casi llegando a los dos grupos femeninos que todavía aparecen en el Evangelio, las que habían seguido a Jesús desde Galilea y las que le lloraron en el camino del Calvario. Pero aún antes de llegar a ellas, ya fuera del Evangelio, ya en plena tradición y leyenda, pero aún con más relieve que estos grupos anónimos, hemos de fijarnos en una mujer, la Santa Mujer Verónica. ¿Es leyenda? ¿Es historia? ¿Existió? ¿No existió? Este es un pequeño problema que preocupaba mucho a nuestros abuelos. Sin embargo, la crítica ahora ha cambiado su postura. La crítica del siglo XIX, por ejemplo, era pedantona y racionalista, y todo lo negaba. Sin embargo, la crítica actual todo lo comprueba. La Verónica de las tradiciones primitivas no es la que hoy se venera, según la sexta estación del Vía Crucis, la que enjugó el rostro de nuestro Señor camino del Calvario. En las primitivas versiones, a partir del Acta Pilati, la Verónica es la misma mujer aquella a quien Cristo curó de su flujo de sangre. Esta mujer, según la tradición de Cesarea de Filipo, era pagana y al recibir ese beneficio de Cristo mandó fundir en bronce una figura del Maestro que colocó como monumento de gratitud sobre una columna. Ya está aquí el rasgo esencial que se mantiene incólume a través de las varias versiones. La Verónica es siempre la mujer que quiso tener la efigie de nuestro Señor. Lo que varía luego es la forma, el modo y la ocasión. Más tarde, Verónica, a quien algunos llaman también Berenice, en su afán de tener la verdadera efigie de Cristo, encargará a San Lucas que le pinte su retrato, y como el apóstol torpea y no acierta, el mismo Jesús se viene a ir a su casa a comer, y al lavarse previamente el rostro, según la costumbre judía, deja impresa su efigie en la toalla. Algunos incluso han querido ver en la Verónica a la mujer de Zaqueo. Con el paso del tiempo, la influencia de la iconografía que empieza a representar en los paños llamados Verónicas el rostro del Señor con expresión de dolor y huellas de sangre hace que la leyenda busque ya en la pasión el momento de la imprimación. Primero se cuenta que esta tuvo lugar en el Huerto de los Olivos, al secarse el Señor sus sudores de sangre en un lienzo, que luego guardó como reliquia la Verónica. Después, ya en el siglo XIII, el episodio queda fijado definitivamente del modo como hoy lo conocemos en la sexta estación del Vía Crucis, o sea, en el camino del Calvario. Así nos lo dicen. Es el Hijo de Dios que pasa loco, loco de amor. Una mujer, Verónica de nombre, se abre paso entre la muchedumbre llevando un lienzo blanco plegado con el que limpia piadosamente el rostro de Jesús. El Señor deja grabada su santa faz en las tres partes de ese velo. El rostro bien amado de Jesús, que había sonreído a los niños y se transfiguró de gloria en el Tabor, está ahora como oculto por el dolor. Pero este dolor es nuestra purificación. Ese dolor y esa sangre y ese sudor que empañan y desdibujan sus facciones, nuestra limpieza. Pero, inmovilizadas así las líneas externas del episodio, desde hace 7 siglos ha variado todavía el juego de los afectos que en él se exteriorizan. Al nacer en el siglo XIII la versión del encuentro, camino del Calvario, la Verónica era todavía, de acuerdo con el rasgo más constante de la tradición, la mujer que anhelaba tener la efigie de Jesús de Nazaret. Pero por esto le secaba el rostro y por esto Jesús pagaba su anhelo con su imagen. Luego, rondando el tiempo, es ya la compasión simplemente la que lleva a la Verónica a secar el sudor del condenado a muerte. Y es esa compasión la que Jesús paga con el milagro de su faz. Posiblemente, permitidme que os lo diga, haya perdido algo con esto el episodio en sentido clásico al ganar en sentido popular.
esa Verónica de Salcillo que se procesiona en Murcia, o incluso esa Verónica que con tanto cariño escoltáis por las calles de Cartagena en la madrugada del Viernes Santo, cartagenero y marrajo, con sus ropas de vecina de pueblo y su paño sostenido en la punta de sus dedos casi con gracia torera, es tan sencillamente humana como esas mujeres de pueblo que gesticulan y plañen en los entierros de algún vecino o ayudan a sus maridos en las faenas del campo. Pienso que aquella otra Verónica de la vieja leyenda, que quería tener la efigie de Cristo, era más serenamente clásica. Era el mito del mundo antiguo al ponerse en contacto con la belleza nueva. Berenice, la pagana, curada por Cristo, quería por gratitud tener su imagen. La quería como querían los paganos agradecer en mármoles conmemorativos las efigies de sus bienhechores. Y primero, en la versión más antigua, logra su imagen en bronce. Luego, andando el tiempo, no la logra sino impresa milagrosamente con sudor y con sangre. Y es que la nueva belleza que Berenice anhelaba estaba hecha de dolor más allá de toda frivolidad. El poeta la retrataba así. No salió el paso del dolor por pura voluntad compasiva de consuelo. Buscaba ya el tener en su pañuelo impresa para siempre la hermosura. Fue a buscar a Jesús por donde vamos los poetas, por sendas de rosales. El domingo en el viento amó los ramos y el viernes en su rostro los corales. La halló como en el cielo halla un sitio la estrella, y quiso para siempre en su pañuelo hacer inmóvil la inquietud aquella. Y Jesús, al pasar, dejó su hermoso rostro impreso en su mano, por compasión de aquel amor dudoso que era un pájaro leve y tembloroso por los aleros del amor mundano. Pero rememoremos brevemente un poquito en la historia y sigámosle la pista a este velo de la Verónica, vera icón, que significa imagen verdadera. La extraordinaria historia que hay detrás de la Santa Faz ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones. El jesuita alemán Heinrich Pfeffer, profesor de Historia del Arte Cristiano en la Universidad Gregoriana del Vaticano, ha sido uno de los grandes valedores de este misterio. A nadie escapa el hecho del que los investigadores han dado testimonio escrito y oral de una manera eficiente y bien estudiada, que nos podemos mover en tres frentes diferentes en torno al enigma del rostro de Cristo. De una parte, el lienzo de la Verónica, con el que limpió la cara de Jesús en la Vía Dolorosa. De otra, el sudario que envolvió primeramente la cara de Jesús cuando lo bajaron de la Santa Cruz y luego se le retiró al envolverlo en la sábana santa que estaría en Oviedo. Y en tercer lugar, la propia sábana santa, que sería la mortaja con la que envolvieron el cuerpo de Cristo en el sepulcro que estaría en Turín. En el libro apócrifo de los Hechos de Pilatos del siglo VI se habla de una mujer conocida con el nombre de Verónica que enjugó con un velo el rostro de Cristo en el Vía Crucis. A pesar de estas fuentes inciertas que se encuentran ya en el siglo IV, según constata el padre Pfeffer, la historia del velo de la Verónica está presente a través de los siglos en la tradición católica. Según Pfeffer, la leyenda del velo de la Verónica solo se remonta al siglo IV y no fue hasta la Edad Media cuando se unió a la historia de la crucifixión. El velo original permaneció en el Vaticano desde el siglo XII hasta 1608, donde era venerado por los peregrinos como la imagen real de Cristo. El original, dice, misteriosamente desapareció de Roma en ese año 1608 y el Vaticano ha estado pasando como copia como el original para evitar que los peregrinos se decepcionaran cuando van a verlo en su exhibición anual. El Papa Inocencio III instituyó una procesión en 1208 cuando la Santa Faz estaba en la Basílica de San Pedro. Es más, con motivo del primer año santo de la historia, en el año 1300, el velo de la Verónica se convirtió en una de las maravillas de la ciudad de Roma. Cuando el Papa Pablo V ordenó la demolición de la capilla en la que se conservaba el velo, la reliquia fue trasladada a los archivos del Vaticano.
Los investigadores dicen que el Santo Rostro fue robado, pasando por muchas manos de la ciudad sin que nadie se diera cuenta de lo que realmente era y representaba. Los estudiosos coinciden en señalar que terminó en el pequeño pueblo de Manopelo, en Italia, donde fue casi olvidado por el mundo exterior durante casi 500 años. El santuario que acoge la reliquia, conocida antiguamente como la madre de todos los iconos, confiada a los frailes capuchinos, se encuentra en ese pequeño pueblo de los Abruzos, en los montes Apeninos, aproximadamente a unos 200 kilómetros de Roma. En el año 2006, el Papa hoy emérito Benedicto XVI visitó Manopelo para ver la Santa Faz, una visita que estuvo llena de suspicacias, pues algunos se preguntaban si es que el Vaticano pretendía volver a llevarse tan preciada reliquia. El Santo Rostro era un velo de 17 por 24 centímetros. Cuando el peregrino se acerca al velo, descubre la imagen de un hombre que sufre por los golpes recibidos en el camino hacia el Calvario. El padre Heinrich Pfeffer ha estudiado durante 13 años este velo y ha sido el primer científico en asegurar que se trata del velo de la Verónica que antes se custodiaba en el Vaticano. Pero, ¿qué nos sugiere el rostro de Cristo? ¿Qué reflexiones nos provoca su contemplación? Entremos ya de lleno, una vez hechos estos antecedentes, en el contenido de esta charla. De entrada, el amor más grande, Jesucristo. Pero nos vamos a centrar en el paño de la Verónica, que es, como digo, el motivo esencial de esta charla. El Papa San Juan Pablo II, con ocasión del Vía Crucis celebrado en el Coliseo el Viernes Santo del año 2000, comentaba que el velo sobre el que queda impreso el rostro de Cristo es un mensaje para nosotros. Indudablemente no le falta razón. La reflexión sobre la mujer que limpió el rostro de Jesús manchado con sudor, lágrimas, sangre, salivazos, escarnio y humillaciones nos conduce no solo a admirar el gesto valiente de una mujer, de la mujer Verónica que rompiendo el cerco se abrió camino hacia Jesús, sino también y sobre todo a contemplar el rostro del Señor que humillado no abría la boca, que nunca perdió la dignidad del justo injustamente condenado, del Hijo de Dios encarnado que no tenía rostro humano. Es al mismo tiempo un rostro que se evita, pero un rostro bello y majestuoso. Las historias sagradas de las distintas tradiciones, como las antiguas mitologías, contienen un profundo simbolismo en cada uno de sus hechos. Todos los sucesos que nos son transmitidos tratan de decirnos algo sobre nosotros mismos, sobre Dios y sobre el mundo. Y a menudo tomamos esas historias como mera literatura histórica, perdiéndonos lo que tienen de más importante y enriquecedor para nuestras vidas. Vamos a acercarnos juntos, todos vosotros y yo, desde esta perspectiva, al paño de la Verónica. Quizás podamos descubrir nuevas luces que hasta ahora hayan podido pasar inadvertidas. Situémonos en el escenario como nos situó Franco Zeffirelli en su película Jesús de Nazaret, en el camino del Calvario. Una atestada calle en la que hay un hombre que sufre, Cristo, y cientos de personas que contemplan ese sufrimiento con indiferencia o con el malsano gusto del que tranquiliza su conciencia con el algo habrá hecho para estar en esa situación, o directamente participando del dolor ajeno por acción u omisión. En medio de todos esos espectadores, una mujer es conmovida por ese horrendo espectáculo que es el dolor ajeno para una alma sensible y se plantea cómo puede ayudarle. Posiblemente sea una mujer humilde, carente de la fuerza física o de la influencia política necesaria para descargar a Jesús del peso de la cruz que debe arrastrar hasta su destino final, como ocurrió con Simón de Cirene. Siente la impotencia de que no puede hacer nada y sufre por ello. En ese momento recuerda que tiene un hermoso paño de hilo que le regalaron hace tiempo y que cuida con esmero porque es de gran calidad. Tiene un momento de duda. ¿Es más importante el cuidado del pañuelo o emplearlo para que ese hombre que sufre pueda enjugarse el sudor y limpiarse la sangre que le cae por el rostro?
impidiéndole ver con claridad las calles por las que debe transitar hacia su muerte. Antes las personas que las cosas. Resuena en su mente el eco de una enseñanza seguramente de su infancia, una de las principales verdades, virtudes y secretos de felicidad que pudieron transmitirle sus padres y maestros, y se decide. Se acerca al condenado y le tiende el paño para que pueda limpiarse. Siente el estupor, la sorpresa y en algunos casos el desprecio de muchos de los que la rodean. ¿Pero cómo vas a estropear un paño tan hermoso en una acción como esta?, le pregunta un hombre a su lado. Con sus preguntas las personas se retratan, nos permiten descubrir lo que oculta en su interior. Verónica le mira a los ojos y, sin sentir vergüenza alguna por la incomprensión de quienes le rodean, se vuelve de nuevo a Jesús, se acerca más a él y le ofrece de nuevo el paño. Jesús no mira el blanco lienzo, la mira a ella, y leyendo en su interior comprende que el auténtico regalo es el corazón de Verónica, el gesto de entrega, su afán de colaboración del que el paño no es más que un símbolo. Y pese al cansancio y al dolor, sonríe a su benefactora, toma de sus manos la tela y se limpia el rostro, arrastrando en ese gesto el sudor, la sangre y la sensación de impotencia de la santa. Ayudando, nos damos cuenta de lo mucho que está en nuestras manos, del inmenso poder de nuestras acciones. Pero no es esa la única enseñanza que se llevará Verónica de ese encuentro. Cristo le devuelve el paño y milagrosamente su rostro. La santa faz ha quedado impresa en la tela. Los milagros no son capricho de Dios, forman parte de un lenguaje simbólico con el que lo divino se manifiesta al hombre. ¿Y qué puede tratar de decirnos Jesús con ese obsequio? Tal vez trata de dejar constancia de que cuando ayudamos a alguien, parte de ese alguien se queda con nosotros en forma de agradecimiento, de gratitud, porque decían los clásicos que en el arte de beneficiar a otro uno debe olvidar inmediatamente el regalo que ha hecho, pero el otro no debe olvidar jamás el regalo que ha recibido, guardando así una eterna deuda de gratitud con el que le ha beneficiado. Pero aún hay más. Al hacer un buen acto, al ayudar al que sufre, somos transformados y enriquecidos por nuestra acción y por el contacto con el otro. Nuestra buena acción mejora la vida del otro y nuestra propia vida interior. Parte del otro, su mejor rostro, queda impreso en nuestra alma como quedó impresa la santa faz en el paño de Verónica. Y esa impresión no es una mera imagen, contiene parte del alma del que en ella se manifiesta, y por ese motivo tiene las milagrosas cualidades curativas que se le atribuyen. Parte de Cristo, el Hijo de Dios que curaba a los enfermos y daba paz a las almas torturadas, quedó en ese paño y en el corazón de Santa Verónica. Y desde ellos siguió cumpliendo su misión. Una misión en la que todos podemos participar, aprendiendo de esa historia que el bien se comunica, que se recibe al dar, que la bondad se desborda al compartir, que el amor acaba mostrando el mejor rostro de uno y que, como aconsejaba San Francisco, si pones amor donde no hay amor, acabarás recogiendo amor. El Papa Francisco es muy claro al respecto. Amar a Dios y al prójimo no es algo abstracto, sino profundamente concreto, que significa ver en cada persona el rostro del Señor, al que servir y servirle con eficacia, para apostillar que debemos salir al encuentro de todas las personas sin fines de lucro, por amor. A finales de los años 80, Lieber, la hija del célebre genio, donó 1.400 cartas escritas por Einstein a la Universidad Hebrea con la orden de no hacer público su contenido hasta 2 décadas después de su muerte. Esta es una de ellas. Fijaros, cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron, y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras
y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan al planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor, cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Eliezer, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Hermosas palabras de un gran científico a su querida hija. Y llegados aquí, permitidme que os cuente una hermosa historia de amor. Dos hombres muy enfermos ocupaban un cuarto en un hospital. Ambos conversaban por horas, hablaban de sus esposas, de sus familias, sus trabajos, sus amigos y hasta de los lugares a los que habían ido de vacaciones. Todas las tardes, cuando el hombre de la cama junto a la ventana se levantaba, se pasaba todo el tiempo describiéndole a su compañero todas las cosas que desde la ventana se veían. El compañero entonces comenzaba a disfrutar esa hora diaria cuando su imaginación se ampliaba y enriquecía con la vida, con la actividad y con los colores maravillosos del mundo de afuera. La ventana daba hacia un parque con un hermoso lago. Cisnes y patos nadaban en sus cristalinas aguas mientras los niños jugaban con botes de juguetes. Los jóvenes enamorados paseaban cogidos de la mano entre la multitud de flores de colores y una vista de los edificios de la ciudad se apreciaba a la distancia. A medida que el hombre junto a la ventana describía todo en sus más exquisitos detalles, el de la cama de al lado cerraba sus ojos y su mente comenzaba a imaginar y contemplar las pintorescas escenas que el otro le contaba. Una tarde, el hombre junto a la ventana describió un grandioso desfile que pasaba por la calle. Aunque el otro hombre no podía oír los sonidos de la banda de música, en su mente podía ver, como en un retrato mental, el desfile que su compañero de la ventana le describía. Así pasaron los días, las semanas, los meses. Una mañana, cuando traía agua y toallas para los baños, la enfermera se encontró con que el hombre de la ventana había fallecido tranquilamente mientras dormía. Con mucha tristeza tuvo que llamar a los asistentes del hospital para que le ayudaran a retirarlo. Tan pronto como le pareció apropiado, el otro enfermo le preguntó si a él lo podían mover al lugar junto a la ventana. Pues la enfermera le dio el gusto y lo movió al lugar y tras asegurarse de que estaba cómodo, salió de la habitación. Una vez solo, con mucho esfuerzo y dolor, se fue doblando despacio para tratar de dar su primera mirada a través de la ventana al maravilloso mundo real que transcurría en el exterior. Dándose la vuelta poco a poco, lentamente alcanzó a ver por la ventana solo para ver una pared desnuda. El hombre quedó sorprendido. Luego le preguntó a la enfermera ¿por qué mi compañero fallecido se había puesto a describirme tantas cosas maravillosas que él le decía que se veían por la ventana? La enfermera le contestó que el hombre nunca pudo ver esa pared porque era ciego. Y agregó, quizás solo quería que usted se sintiera bien. Hay una tremenda felicidad en hacer felices a otros, en cualquier circunstancia. Las penas y el dolor se reducen cuando se comparten, pero la felicidad, cuando es compartida, se multiplica. Vivir este día ya es un regalo, por eso decimos que es el presente. Queridas hermanas de la agrupación de la Verónica, cofrades y amigos, hagamos que nuestra felicidad se multiplique. Queridas hermanas de la agrupación, a nosotros también debe quedarnos impresos el rostro de Jesús en nuestra alma, con nuestra conversión, con nuestro cambio. Llevarlo siempre impreso dentro de nosotros para no volver a torcernos.
El rostro, la imagen de Jesús, deberá acompañarnos el resto de nuestra vida junto con el de la Virgen María, su bendita Madre Dolorosa. De nuestros ojos vuelven a saltar lágrimas que ayudan a limpiar el alma. Bienaventurados los que lloran. Lloramos porque, por nuestra causa, un hombre bueno va a morir. Por nuestros pecados ha sufrido cruel pasión. Nos damos cuenta de nuestro error, porque ellos serán consolados. El perdón de Dios consuela nuestra alma. Bienaventurados los misericordiosos, estas palabras que ejemplifican en la Verónica. Siente pena y compasión por Jesús. Quiere ayudarle, pero ¿cómo? Al final se le ocurre la idea de limpiar su rostro, porque ellos alcanzarán misericordia. El Papa, hoy emérito, Benedicto XVI, en su intervención después del Vía Crucis, que había sido redactado por las Hermanitas de la Cruz, celebrado en el Paseo de Recoletos de Madrid, dentro de la Jornada Mundial de la Juventud, allá por el mes de agosto del año 2011, y en el que tuve la gran dicha de participar, como seguramente algunos de los aquí presentes, dedicó a los jóvenes unas muy emotivas palabras, que calaron profundamente en quienes las escucharon. Queridos jóvenes, no paséis de largo ante el sufrimiento humano, donde Dios os espera para que entreguéis lo mejor de vosotros mismos, vuestra capacidad de amar y de compadecer. Y ya concluyo. Verónicas son todas esas mujeres que, más humanas y compasivas que los hombres, se apiadaron de los reos de muerte, de los desgraciados, y les socorrieron como lo que tenían, o cuando no tenían nada, les dieron su cariño, su compasión y sus lágrimas. Pero por eso, en todas las culturas, en todas las religiosas, ha habido Verónicas. Verónica es aquella mujer que esperó al pie del cadalso para recoger el cadáver del ajusticiado cuando el verdugo había terminado con él y le dio los últimos ritos de despedida. Verónica es cada una de esas mujeres que visitan las prisiones y traían comida, agua y medicinas para los prisioneros y torturados. Verónica fue cada una de ellas que por socorrer a los mártires sufrió también el martirio. Verónica es un símbolo, es el rostro de todas aquellas mujeres que mostraron humanidad cuando todo lo demás era inhumano. Pues esa es la Verónica, las Verónicas que han existido, cientos, miles, no una sola. De algunas recordamos sus nombres: Juana Jugán, fundadora de las Hermanitas de los Pobres, que solía decir a sus hermanitas: no olviden que el pobre es nuestro Señor. O la Madre Teresa de Calcuta, que igualmente nos ha dejado frases que invitan a la reflexión. Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido, o el que no sirve para servir, no sirve para vivir. De otras, la inmensa mayoría, no conocemos sus nombres, pero Verónica existe en cada una de ellas, como también existe en cada una de vosotras, queridas componentes de esta emblemática y entrañable agrupación, que este año celebráis y protagonizáis tan emotivo e histórico aniversario, en vuestras casas, en vuestro entorno familiar y profesional. Verónica son esas mujeres entregadas a Dios, esas mujeres que realizan una inmensa labor en hospitales, en colegios, en residencias de ancianos. Esas mismas mujeres que trabajan día a día con personas mayores a las que procuran el merecido bienestar, acogidas en la Casa Hogar Betania, hoy día magnífica realidad, la Fundación Marraja, nuestro Padre Jesús Nazareno. El rostro de Jesús unas veces ha reflejado más al crucificado como el que reina desde el madero, y otras, sobre todo, por influjo de San Bernardo y San Francisco de Asís, como el herido y maltratado, habiendo pasado a la imagen los trazos de sangre y de muerte. El paño de la Verónica ha merecido el respeto de todos los que queremos conocer el rostro de Jesús, enjugar su sudor y recoger su sangre vivificadora, acompañándole en su camino y siguiéndola y siendo como Él. Esta es la razón de que hayan proliferado tantas Verónicas y de que tantos pintores como Zurbarán, el Greco o el mismo Ussel de Guimbarda hayan intentado pasar al paño el fulgor de la divinidad humana de Cristo, como podemos ver en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad.
queridas componentes de la agrupación de la Verónica y queridos cofrades y amigos presentes en esta sala, se comprende el deseo y el amor de los cristianos por contemplar el rostro de Cristo, el Salvador e Hijo de Dios, en quienes creen, aman y esperan. Aprendamos de Santa Verónica, sigamos su ejemplo, conmovámonos ante el sufrimiento ajeno, venzamos las vergüenzas, impotencias e incomodidades y pongamos nuestro grano de arena para mejorar la vida de quienes sufren a nuestro alrededor. Lo que para nosotros puede ser un pequeño gesto puede suponer un gran cambio para el que lo está pasando mal. Puede cambiar su vida, hacer que mejore su rostro y con ese cambio mejorar la vida de muchos otros. Un gran fuego puede comenzar con una chispa. Con un mixto, como decimos por Cartagena, se puede organizar un gran incendio. Seamos la chispa que traiga fuego al mundo, el fuego del amor que arrase y purifique nuestro egoísmo, trayendo la luz y calor a quienes más lo necesitan. Los actos de amor no pasan. Cualquier gesto de bondad, de comprensión y de servicio deja en el corazón del hombre una señal indeleble que lo asemeja un poco más a aquel que se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo. Muchísimas gracias a todos. Empecé a pensar, y yo no sé, será la Verónica que muestra la Santa Faz. Pues me vino su cara y lo llamé por teléfono. Le dije, Ginés, necesito un favor. Y él me dijo, cuenta con él desde ya, sin saber lo que le iba a pedir, lo que no le iba a pedir. Él, en el fondo, también es un poco Verónica, porque ayuda. La Verónica es eso, mostrar, porque muestra la Santa Faz y ayudar. Este 75 aniversario es muy especial para nosotras y yo no quiero pensar en el momento que salgamos todas por el dintel de la puerta con esa responsabilidad de tantos hermanos desde 1943, que fue fundada como agrupación, con ese trabajo que costaba antiguamente y ahora también, y tenemos un peso en la espalda de hacerlo bien, que se sientan orgullosos de nosotros desde el cielo y los que estén aquí, por supuesto. Y nada más, empezamos el año y, por supuesto, darle las gracias a Simón, como siempre, maravilloso, queriendo a su Verónica y a su Cartagena, que no se lo olvida nunca. Ginés, maravilloso igual, y quiero dar el paso a nuestro hermano mayor. Tenemos que felicitar a la agrupación de la Verónica y a su presidenta por muchos motivos. El primero, por elegir un presentador que nos refleje también la realidad, porque efectivamente hace 2 días estábamos comiéndonos el turrón y hemos pasado del turrón a una precuaresma, tenemos el carnaval ahí en medio, pero sin duda estamos ya en Semana Santa y los que estamos en la cofradía todos los días sí que notamos cómo los nervios empiezan a aflorar y cómo está todo muchísimo más cerca. Por lo tanto, mi felicitación a la presidenta por elegir un presentador que ha descrito también a la figura principal de la conferencia, que, claro, traer a Ginés Fernández Garrido, después de haber sido pregonero y haber marcado un hito en lo que es un pregón de Semana Santa, no digo que los demás no lo fueran, sino un estilo distinto en la hora de pregonar, pues supone también que lo continúa en una conferencia como esta, que nos ha profundizado en la figura, en muchas figuras, pero sobre todo en las figuras de todas las mujeres verónicas que existen en la tierra. Y yo me quedo con 2 ideas, eran muchas, no podía memorizarlas todas, pero me quedo con 2 ideas muy importantes. Vamos a despojar lo superficial, vamos a quitarnos la forma y vamos a profundizar en el fondo. Sí que nos vestimos, llevamos nuestras cruces, llevamos nuestro hábito de Semana Santa, pero quizás más que el lucimiento, lo que importa es lo que representamos dentro de lo que es la Cofradía Marraja y dentro de lo que es la Semana Santa. Nos decía, si no recuerdo mal, Ginés, en unas palabras del Papa Wojtyla, que no tenemos que ver
la forma del paño, sino el que está dentro del paño, el justo injustamente condenado, si no recuerdo mal. Y efectivamente es eso, es que nosotros procesionamos, pero salimos con unas imágenes, pero tenemos que sentir con profundidad el contenido de por qué estamos en la cofradía, por qué somos marrajos y qué significa ser marrajo. Y lo que significa ser marrajo lo ha descrito muy bien Ginés en la parte final de su conferencia. Es que estamos para servir al prójimo, para servir a los demás, para amar al prójimo. Todas sois Verónicas, todos somos Verónicas, todos tenemos que amar al que incluso no nos ama, al que nos ofende, y nuestro ejemplo, precisamente, el ser marrajo, se tiene que traducir en que amamos a los demás. Por lo tanto, y como no quiero extenderme más, sí que quiero terminar felicitando de nuevo a Cari, porque no solo por llevar y ser la presidenta de esta agrupación, sino por tener la feliz coincidencia, que a mí ya me pasó hace unos años, cuando celebré el 50 aniversario de la Magdalena, de coincidir en su persona el 75 aniversario de su agrupación. Y eso es algo que no se le olvida a uno y que dice, qué feliz casualidad cumplir el 75 aniversario siendo tú, Cari, presidenta de la agrupación. Y creo que, como todas agrupaciones modestas, el inicio de este 75 aniversario pues no podía ser mejor, no solo por la figura del presentador, por la figura de Ginés, por el poder de convocatoria, sino porque estoy convencido que lo que se trabaja bien, y tú lo trabajas muy bien, lo que se lleva mucho tiempo planificando, al final sale muy bien. Y yo creo que hoy, que vamos a destapar el cartel del 75 aniversario, va a ser sin duda una cuaresma para ti y una Semana Santa muy complicada, con muchos nervios, pero estoy convencido que va a ser todo un éxito. Así que, de verdad, enhorabuena a la agrupación, enhorabuena a la mujer Verónica y enhorabuena a los hombres y mujeres que tenemos que ser Verónicas por la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. El cartel no lo ha hecho para nosotros, hay que darle las gracias a Andrés Fernández, que lo ha hecho con todo cariño para la Verónica. Y ahora explicaré. Venga, vamos a la Verónica. Venga, vamos. Lo que es nuestra Semana Santa, Cartagena, nuestros balcones antiguos, nuestro querido sudario y nuestro texto. Y lo que es la imagen la tenemos abajo, o sea, lo hemos querido tener todo en un cartel. Espero que os guste.